está. Estábamos en esta expresión en el cual veíamos que entonces el error relativo, que es el que nos da la información de la calidad de la medida, es el índice de clase multiplicado por el valor fiduciario y dividido por el valor medido. Entonces, si el valor medido, bien digo, si el valor medido es igual al valor fiduciario, que por otro lado es el fondo de escala del instrumento, esta cuenta me da 1, ¿verdad? Entonces me dice que el error relativo al medir a fondo de escala es el índice de clase. Y esto me dice que conviene medir siempre a fondo de escala. Esa es la regla que tenemos que tratar de utilizar siempre, en la medida de lo posible, medir a fondo de escala. Quiere decir que si tengo un instrumento, voy a medir, por ejemplo, 1 ampere, y tengo 2 amperímetros, uno de 1 ampere y otro de 5 amperes, siempre y cuando ese no me pase del ampere, conviene medir con el de 1 ampere, porque estoy midiendo a fondo de escala. Quiero recalcar también esto que está aquí, que en un instrumento analógico, el error propio del instrumento es constante en toda la escala. El relativo va variando, evidentemente, cuanto más pequeño sea el valor medido respecto del fiduciario, más grande es el error relativo. Lectura de un... ahora, en unas diapositivas más adelante aparece algo más de este error que acabamos de hablar. Vamos a ver cómo hacemos para la lectura de un aparato analógico. Se nos presentan 2 casos. Un caso en el cual la escala es única, como por ejemplo la que tenemos ahí en la figura. Ese caso, cuando la escala es única, está graduada directamente en las unidades de la cantidad que se mide, y se mide en forma directa, ¿verdad? O sea, el ejemplito del cual habíamos hablado hace un ratito, estimamos la posición del índice y entregamos el valor con el decimal que corresponde. Se presenta otro caso en el cual, que también vamos a utilizar, ahora tengo unas fotos que vamos a ver del instrumento que se va a utilizar en el laboratorio, que tiene escalas múltiples. Eso se presenta generalmente cuando se trata de un instrumento analógico de una calidad, digamos, superior, de una buena calidad. Es un instrumento ya de laboratorio. ¿Alguien me dijo algo o no? No, algún micrófono abierto nomás. ¿Están escuchando bien, verdad? Sí. ¿Alguno que me tire un ok? Sí, se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Bien, seguimos entonces. Escalas múltiples, decía, son entonces instrumentos. Siento un murmullo al fondo y no sé si es que me están diciendo algo o se les abrió el micrófono. Uno que me diga fuerte que se está escuchando todo bien. Se está escuchando todo bien. Perfecto, muchas gracias. Se escucha bien. Seguimos adelante entonces. Decía que estábamos en las escalas múltiples, en donde se trata de instrumentos de una calidad buena, digamos, de instrumentos de laboratorio, en el cual se acostumbra calcular la constante de lectura. Y una vez que se calculó la constante de lectura,
calcular el valor medido como el producto de la constante de lectura multiplicada por el número de división. Entonces, ¿cómo calculamos la constante de lectura? Nos fijamos cuál es el valor máximo o fondo de escala del instrumento, en este caso sería X máximo, y nos fijamos cuál es el número máximo de divisiones que tiene. Entonces, delta máximo. Eso nos da la constante de lectura. Cuando el índice caiga en una determinada posición intermedia, entonces el valor correspondiente, xm, será, x medido, será la constante de lectura por el delta m, o sea, el número de divisiones que deflectó el índice. Eso nos permite organizarnos para medir, pensar, no hacer ninguna cuenta mental, simplemente pensar y concentrarse en el número de divisiones que está deflectando. Pensemos que a veces si hay que hacer un gran número de determinaciones, a uno se le empiezan a trabar los números en la cabeza. Entonces esto ayuda a que la cuenta la hacemos una vez que terminamos la medición, multiplicando y nos concentramos simplemente en el número de divisiones. A lo último multiplicamos por la constante de lectura, que a veces puede ir variando, y listo. Aquí tenemos un ejemplo clásico que ustedes van a utilizar. Es un se llama voltamperímetro, porque es un instrumento base, que enseguidita vamos a hablar de él. Les adelanto que es el instrumento básico, es un instrumento de imán permanente y bobina móvil, enseguida vamos a ver, y es capaz de, dependiendo de cómo lo conectamos, medir tensión o corriente. Aquí tenemos la parte de arriba, fíjense que para que se pueda ver un poquitito, saqué la foto aquí arriba, donde se ve medio mal, pero se ve. Aquí que estoy señalando es un borne de conexión y otro borne de conexión. ¿Y cómo me doy cuenta de las magnitudes que vamos a medir? Bueno, aquí tenemos toda una lista de escalas de corriente. Fíjense que empezamos con 1 mA, 3 mA, 10 hasta 30. O sea, es un instrumento de laboratorio que es capaz de medir desde 1 mA hasta 30 amperes. Y como voltímetro es capaz de medir desde 50 milivolts a 1000 volts. Como vamos a ver en todos los instrumentos que vamos a utilizar, el valor de 1000 volts es un clásico. Siempre, ahora cuando entremos con los digitales vamos a decir algunas cositas adicionales, pero 1000 volts es el límite de la baja tensión. Y todos estos instrumentos están pensados en lo que hace a su nivel de seguridad y a su nivel de aislación, están pensados para trabajar en baja tensión. Por lo tanto, 1000 volts es generalmente un valor que no se sobrepasa. Ya volvemos en un ratito sobre esto. Aquí vemos este dispositivo que se ve acá, es una clavija. Una clavija es un dispositivo de conexión, una especie de llavecita. Es una clavija cónica, es muy buena para los contactos eléctricos porque uno la introduce y le da media vuelta y como es cónica, arrastra todo lo que son suciedades y hace que la resistencia de contacto de esa clavija sea muy constante y pequeña. Y eso es muy bueno para los instrumentos porque las resistencias que puedan quedar en serie ocasionan errores de medida. Entonces está una clavijita que en función de dónde está conectada es el rango que se utiliza. Por ejemplo, aquí está conectada en 1000 volts. Quiere decir que está preparada para que se aplique tensión entre los bornes, con lo cual el fondo de escala va a ser 1000 volts. Y así se van cambiando de posición. Es un instrumento delicado en el sentido de que si nosotros llegamos a aplicar tensión y tenemos la clavija en cualquiera de los orificios de corriente, bueno, lo destruimos, ¿no es cierto? Así que hay que tener mucho cuidado y cuando se va a medir hay que ir con, como solemos decir, con todas las antenas puestas.
Si estamos haciendo bromas, si estamos en un ambiente, digamos, de jolgorio, paramos la pelota y nos concentramos en eso, porque son instrumentos, ya sea uno que se compre más moderno, son instrumentos costosos que no admiten un error de ese tipo. Nos podemos equivocar cuando hacemos las cosas bien porque somos humanos, pero equivocarse si por distracción que se puede evitar, no. Aquí tenemos la escala de ese mismo voltamperímetro. Acá nos está diciendo la escala, nos está diciendo lo que aclaramos, que es un aparato que sirve para las dos magnitudes. Nos está diciendo que es para corriente continua, DC. Y esto, un poco si se quiere, en principio podría ser una redundancia, porque esto que se ve aquí, que yo estoy señalando con el mouse, es el símbolo del instrumento de imán permanente y bobina móvil. Aquí nos está diciendo que es clase 05, lo está diciendo en la propia escala, la información le está dando en la propia escala. Esto me dice que es para funcionar en un plano horizontal, no lo puedo poner en un plano vertical porque las características meteorológicas no se van a respetar. Bueno, aquí tenemos la marca, Yokogawa, que es una marca clásica que hoy en día se utiliza, una marca japonesa, de muy buena calidad. Y bueno, algunas cosas adicionales que por ahí no vienen al caso. Aquí tenemos algunas informaciones respecto de lo que es el instrumento como voltímetro y como amperímetro. Y aquí tenemos, estos son los datos del instrumento base. Ahora vamos a ver bien qué significa un instrumento base y cómo logramos los distintos alcances y rangos de este instrumento. Enseguida me voy a referir a este número que aparece aquí, que es 1000, y fíjense, no se alcanza a ver demasiado, pero dice 1000 ohm barra volt, 1000 ohm por volt. Ahora vamos a analizar ese número es importante. Por último, respecto a esta escala, lo que se puede decir es que se ve que tiene un espejo, y la idea de este espejo es que el operador se coloque encima del índice y cierre un ojo, y se posicione valga la redundancia, en la posición aquella en la cual el índice tapa perfectamente el reflejo suyo en el espejo. Ahí significa que uno está bien perpendicular a la escala y se evita lo que se denomina error de paralaje, el error que se cometería si uno está mirando torcido, por decir de alguna manera. Entonces, ahora se nos va a complicar, pero yo les cuento que cuando hacemos laboratorios presenciales, como toda la vida lo hicimos, siempre sucede que conectamos este instrumento, entonces le invitamos a alguno de la comisión, a alguno del grupo a que tome la primera medida. Entonces, si eso le sucediera, siempre les advierto esto para que el ayudante le va a decir, bueno, adelante, pasen a medir. Posiciónense bien arriba y cierren un ojo, porque si lo miran torcido van a cometer un error y se los van a hacer ver que no están midiendo, no están utilizando el procedimiento adecuado. Aquí, última cosita de esta foto, vemos que tenemos en la parte inferior 100 divisiones. En la parte superior tenemos el número máximo es 300, pero en realidad si uno se concentra en las cantidades son 150 divisiones. Y si hiciéramos un poco de práctica, veríamos que la estimación, cuando el índice cae en el medio entre dos marcas, es mucho más fácil estimar la posición decimal en la escala de 100 divisiones que en la de 300. La pregunta es ¿por qué está 300? Bueno, esto tiene escalas múltiples y algunas son múltiplos de 3.
y por lo tanto esto en una etapa de preparación del circuito es útil, porque me da una idea del orden de magnitud que estamos, de tensión que se está aplicando, o corriente que está circulando. Y eso, cuando me estoy preparando para medir, viene bien. Ahora, una vez que me preparé, estoy listo, bueno, entonces me concentro en la de abajo, que es la que mejor puedo estimar, insisto, la posición, y mido con la de 100 divisiones. Otros ejemplos de escalas, simplemente para que tengan, estos son escalas directas, lecturas directas, pero escalas múltiples, pero todo es lectura directa. Entonces, lo que hago es directamente sacar la posición en la unidad que se mide, mirando el fondo de escala. Por ejemplo, si tengo conectado la tensión en 600 volts, me concentro en esta parte. Lo mismo para corriente. Y este es un instrumento muy caro a mis sentimientos porque es mi primer multímetro analógico, que todavía tengo y anda perfectamente. Me lo compré cuando era estudiante. Y se puede ver que, como la palabra lo indica, multímetro, múltiples mediciones, hace muchas cosas. Entre otras, mide tensión continua, mide tensión alterna, mide corriente continua, mide ohms. Esta es la escala de ómetro, que está acá arriba. Y ya ven que es una cosa media rara, porque tengo un 0 aquí y acá un infinito. O sea, de 0 a infinito, todas las posibles medidas. Entonces, esto cambia el concepto cambia ligeramente el concepto del error. Ya lo vamos a ver, en función del tiempo que tengamos, lo vamos a ver, pero cambia ligeramente el concepto del error porque no hay un fondo de escala aquí para considerarlo como valor fiduciario. Todas las escalas, todos los multiplicadores que existen para medir con el ómetro analógico, la escala está compuesta de 0 a infinito. Por lo tanto, es un caso particular que se va a regir también, va a tener un valor fiduciario, un índice de clase, pero va a ser ligeramente diferente. Lo dejamos entre comillas, esperando que cuando lo veamos. Si no recuerdo bien ahora quién le toca tratar este tema, pero si no, lo vamos a ver en las clases de consulta. Hicimos una barridita sobre lo que es un instrumento analógico. Ahora vamos a hacer lo mismo con un digital. Presten atención que todavía no hemos dicho nada respecto de lo que mide o lo que no mide, o qué magnitud mide, o cómo es su principio de funcionamiento. Pero sin embargo, si me dicen, como en el ejemplo que acabamos de ver en la fotografía, que se trata de un instrumento analógico para medir magnitudes continuas, ya puedo decir que puedo medir una magnitud en función de una deflexión y calcular su error. Eso ya lo puedo hacer. Tengo que tener la ayuda de que me digan que para lo cual está preparado es para continuo, por ejemplo, pero teniendo eso, podemos utilizar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con un digital. Voy a poner todas las líneas para tenerlos presentes. Bueno, una de las características de un instrumento digital es el número de dígitos. Cuando ustedes vayan a comprar, alguna vez les toca comprar un instrumento digital, seguramente que el vendedor le va a decir, bueno, ¿de cuántos dígitos quiere? En definitiva también va a estar asociado ligeramente con la exactitud, pero ¿cuántos dígitos tiene? Entonces, ¿qué es la cantidad de dígitos de un instrumento?
La cantidad de dígitos de un instrumento es la cantidad de indicadores que pueden variar de 0 hasta 9. Es decir, como aquí queda escrito, digamos, un aparato de 4 dígitos tendrá una presentación mínima de 4 ceros y una presentación máxima de 4 nueves, porque está cumpliendo con la definición. En la mayoría de los casos que se presentan en la práctica, no hay instrumentos que tengan así, que sean simplemente de 4 dígitos. ¿Qué se presenta más en la práctica? Se presenta n y medio dígitos o n y 3/4 dígitos. Eso es lo más clásico. Ahora vamos a ver algunas diferencias también, pero eso es lo más clásico. O sea que es clásico tener un instrumento de 3 dígitos y medio o de tener un instrumento de 3 y 3/4 dígitos. Eso es bastante clásico. Pero si le llegara a tocar un instrumento de n dígitos, 4 o 5 dígitos, ya saben que ustedes pueden decir cuál es la presentación mínima y máxima. Y en el caso de, ahora vamos a analizar n y medio y n y 3/4. ¿Qué significa eso? N y medio significa que n de los dígitos que tiene el instrumento pueden variar, como dice la definición superior, de 0 a 9. Pero hay uno, y de ahí viene la nomenclatura medio, hay uno que es el primero, que puede variar solamente entre 0 y 1. Ahora vamos a ver, acá sigue un ejemplo, pero termino con n y 3/4, que es más o menos el mismo criterio. La diferencia está en que hay n dígitos que pueden variar entre 0 y 9, y el primero puede variar entre 0 y 3 o 0 y 4, dependiendo del caso. Entonces, esos serían instrumentos de n y 3/4 dígitos. Nosotros vamos a utilizar ambos tipos de instrumentos, así que vamos a practicar seguramente un poco más sobre este tema. Como ejemplo, vamos a dar la versión más difundida que existe de un instrumento digital, ese que vamos a comprar aquí a la calle Diagonal 80, y es bastante económico. Es un instrumento que en general es de 3 dígitos y medio. En el laboratorio lo van a utilizar. Y tiene, por lo tanto, entonces, como dice 3 dígitos, hay 3 indicadores que varían entre 0 y 9, como máximo. Y hay uno, el primero, que varía entre 0 y 1. Por lo tanto, el número mayor que puede presentar este instrumento de 3 dígitos y medio es el primero 1, valor máximo, y todos los demás 9. O sea que es 1999 el número máximo que puede presentar. A eso también se le llama cuentas, cantidad de cuentas. Entonces, con un instrumento de esto, lo que se hace son diferentes alcances de, si en el caso de ser voltímetro, 200 milivolts, 2 volt, 20 y 200 volt. Fíjense que eso lo único que hace es considerar que el 1999 es prácticamente 2000, por eso aproximamos a 2000, un número más fácil de decir. Pero en realidad el número mayor que puede presentar el alcance sería 1999, que coincide con las cuentas, pero insisto, lo aproximamos a 2000. De manera que es más fácil referirnos a ese rango. Entonces, lo que se hace aquí es cambiar la coma de lugar. Si la coma lo pongo aquí donde tengo el mouse, son 200 milivoltios. En realidad, perdón, la coma aquí, esos son 200 milivoltios, si no hubieran sido 0,2 de volt. 200 milivoltios, 199,9 es el rango 200 milivoltios y la coma estaría aquí. Después, el rango 2 volt sería la coma en este lugar, 1,999. 20, 19,99, 199,9, el rango de 200, que la coma se quedaría aquí. Y ya cuando no hay coma, que viene aquí, el valor máximo es 1000. Cambia la idea. ¿Por qué?
porque dijimos que ya después de 1000 nos pasamos de lo que es baja tensión. Y en principio, si bien existen instrumentos que van más arriba de 1000 volts, las características son diferentes. Así que lo clásico es que estos instrumentos de uso general, para baja tensión, por más que aquí la idea que rige todos estos rangos me indicaría que puede medir hasta 2000, se corta en 1000 por un tema de aislación, de pasarse de lo que es baja tensión. Aquí aparece un ejemplo más raro. Hay que estar atento a esto, porque son definiciones de orden general, pero puede haber algunas características que lo hagan salir de lo general. Lo hace, es un ejemplo. Es un instrumento que se dice de 3 3/4, y sin embargo tiene una indicación máxima de 3200 cuentas. Esto significa que, dependiendo la posición, el valor que toma el primer indicador, el segundo no puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, si el primero está en 1, los 3 que siguen pueden ser 9. Pero si está en 3, no. El máximo es 2. O sea, el máximo valor es 3200. De todas formas, si uno tiene en cuenta esto, ya sabe cuáles son los rangos porque están dichos corriendo la coma, y aquí entonces tendremos 320 ohm con la coma aquí, 3,2, y ya pasamos a kilo ohm y pasamos a la coma acá, y así siguiendo. En el laboratorio no tenemos ninguno de estos casos, y tenemos de estos sí, hay un montón, que ustedes lo van a utilizar. Vamos a calcular el error de un instrumento digital. A diferencia del instrumento analógico, el error propio que estoy señalando aquí está dado por una expresión. Ya no hay índice de clase aquí. Se da a través de una expresión matemática simple como esta, que indica que el error propio, siempre más menos, es P, un porcentaje dado por el fabricante, del valor medido. Esto es un dato, lo multiplico por el valor medido y ahí tengo la primera parte del error, porcentaje del valor medido. Y después se le suma una cierta cantidad de dígitos, m dígitos, donde esta cierta cantidad de dígitos es la cantidad de dígitos del menos significativo. Ya enseguida hacemos un ejemplo. Por lo tanto, para poder calcularlo, lo primero que tengo que pensar es en qué rango está, dónde está la coma, y de ahí vamos a sacar cuál es el dígito menos significativo para poder multiplicarlo por m. Ahí enseguida hacemos un ejemplo. Y también existe una posibilidad que aparezca algo así, que en definitiva es lo mismo. P por xm más q por el fondo de escala. Es lo mismo, otra forma de decirlo. Esta es más clásica. Esta aparece mucho, mucho menos. Aquí viene un ejemplito. En 10 minutos terminamos y a ver qué horario tenemos y entramos directamente. Ni bien se corta, entramos. Una medición, el ejemplito se propone hacer un voltímetro analógico de alcance 3, 10 y 30 volts, clase 0,5. Y un voltímetro digital de 3,5 dígitos, que tiene una presentación máxima de 1999 y alcance 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 milivolts. Idéntico al que vimos recién, y su error es 0,1% de un medido más 2 dígitos. Aquí vamos a hacer el ejemplito de cómo calculamos esta cuestión. Entonces lo que queremos medir es 12 volts. Aquí bastante simple, en 10 no lo podemos medir, porque supera el rango, lo mismo en 3, la única posibilidad que tenemos es 30. Si este instrumento hubiera tenido otro rango más, por ejemplo, 100 volts,
sin ninguna duda nos iba a convenir medir en 30 porque está más cerca del fondo de escala. Y nosotros sabemos que las mediciones más cerca del fondo de escala son de mejor calidad. Entonces, el error intrínseco o propio del instrumento es la clase dividido 100 por el fondo de escala, que es el valor fiduciario. 30 volt en este caso. La cuenta da 0,15, que es aproximadamente 0,2 de volt. Si calculamos el error relativo, tengo esto 0,15 dividido el valor medido multiplicado por 100, más o menos 1,3 volts. Repetimos la cuenta que teníamos por definición, pero ahora con números. Ahora pasamos al ejemplito del voltímetro digital, también midiendo 12 volts. Para medir 12 volts con estos rangos disponibles, tenemos que ir al rango de 20 volts. En el rango de 20 volts, miramos aquí donde pongo el mouse, la coma decimal estará aquí, 19,99. O sea que tengo dos decimales. El dígito menos significativo con la coma en esta posición, el dígito menos significativo es 0,01. Este es el menos significativo. O sea que el dígito menos significativo es 0,01. Multiplicado por 2, 0,02 de volt. Si hago esta cuenta, más o menos 0,032 de volt, que aproxima a 0,03. Y el valor relativo, porcentual, es este valor que acabo de medir, dividido los 12 volt, la magnitud medida, multiplicado por 100, 0,27 de volt. Si repiten esta mecánica, si se quiere, no se pueden equivocar y siempre van a andar bien. Aquí tenemos una una figura que representa el valor absoluto del error relativo, porque vieron que el error relativo, todos los errores, tienen más menos, o sea que tendría que haber una curva aquí abajo también, ¿verdad? Donde me da los errores límite, pero este es el valor absoluto de ese error, del error, es para analizar su comportamiento. Y está dibujado en función del valor medido. El rango lo vamos a suponer en 20 volt para comparar. Vamos a hacer un ejemplo en donde el alcance es 20 volt, tenemos 3 dígitos y medio, y esto es un ejemplo diferente, digamos, ligeramente diferente al anterior. Es para ver el comportamiento en función de la magnitud medida. Entonces, si a este valor E de error lo divido por U medido, me queda, aquí se me va U medido con el U medido del denominador, me queda solamente 0,5% más 0,01, que es un dígito en el alcance de 20 volt, dividido U medido. Si hago esa cuenta y la grafico, tengo esto que se ve aquí. Esto lo hice con el Excel y este es el resultado. Si hago lo mismo para un instrumento analógico de alcance 20 volt, igual que el anterior, y clase 0,5, fíjense que este es clase 0,5 y el anterior era 0,5% de un medido, para compararlos ligeramente, uno con otro. Lo que vemos es que el error a fondo de escala es prácticamente el mismo. Gana el analógico, pero por nada prácticamente. Sin embargo, cuando empezamos a disminuir el valor medido, el analógico empieza a empeorar drásticamente. Entonces, por ejemplo, si uno se ocurriera hacer la siguiente pregunta: tengo un instrumento, como este ejemplo, ¿no? Tengo un instrumento analógico clase 0,5 y un digital de 0,5% más un dígito. 3 dígitos y medio, para comparar, sean razonablemente comparadas las exactitudes o las características metrológicas. Y estoy midiendo una tensión de mitad de escala. ¿Cuál es conveniente?
claramente conviene el digital. Aun cuando las características metrológicas sean iguales o muy parecidas, conviene el digital cuando se disminuye el valor de la magnitud medida respecto del fondo de escala. Cuando están a fondo de escala, da lo mismo uno u otro. Es un gráfico interesante para tener en cuenta. Por supuesto no llega a cero porque los 2 para 0 tienden a infinito. Bueno, hasta aquí sería el uso de ambos instrumentos. Los tendría que usar de una manera que alguien me diga, digamos, para qué sirven, porque todavía no sabemos para qué sirven, para qué magnitud sirven. No sabemos cómo se comporta con corriente o con tensión, simplemente sabemos que es para corriente o que es para tensión. Todavía no podemos tomar esa decisión. Ahora vamos a decir algunas cositas que nos van a servir para tomar esa decisión, para ver el principio de funcionamiento, por lo menos el inicio del principio de funcionamiento, para poder tomar la decisión de qué tipo de instrumento uso con distintos tipos de magnitudes. Fundamentalmente, alternas, continuas, tensión o corriente. Aquí tenemos el dibujo que sirve para entender cualquier tipo de instrumento analógico. Todos los instrumentos analógicos van a trabajar sobre este mismo principio que ahora vamos a contar. Independientemente de su principio de funcionamiento, que ya enseguida vamos a ver varios, pero todos funcionan sobre este mismo principio. A saber, tenemos la escala y el índice, que ya sabíamos que la magnitud sale de relacionar la posición del índice sobre esa escala. Pero, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que, dependiendo de la magnitud que se vaya a medir, se tiene que generar sobre el índice una cupla motora que trate de hacerlo girar, en este caso, hacia el lado derecho. Si aplicamos una cupla motora al índice y no hay nada que la detenga, eso va a ser un motor, ¿verdad? Va a empezar a girar. Por lo tanto, hay que colocar un resorte en sentido contrario. Eso se llama cupla antagonista. Entonces, tengo una cupla en un sentido, que es la cupla motora, y una cupla en sentido contrario, que es la cupla antagonista, o también se le suele decir cupla directriz. Las dos tienen sentido opuesto. Por lo tanto, cuando se igualen, el índice queda en equilibrio, y ahí es la posición de medida. Para eso tuvo que suceder que se giró un determinado ángulo alfa. Entonces, la cupla antagonista o directriz es un resorte siempre. Por lo tanto, las cuplas de un resorte, la cupla de un resorte es una constante por el ángulo. De la misma manera que un resorte lineal, la fuerza era una constante por la longitud que se comprimía o que se estiraba. En uno de este tipo, que actúa sobre un sistema que gira sobre un eje, la cupla es una constante, una constante por